escénicas en función de su ejercicio como educador en los diferentes escenarios educativos? ¿Qué enseñar del teatro cómo? Difícilmente estas preguntas hallan solución en unas cuantas cuartillas. Sin embargo, serán el eje principal que atravesará el desarrollo de este escrito. La enseñanza de las artes escénicas como campo de conocimiento humano para el desarrollo afectivo y cognitivo humano es una importante labor que, como docentes en formación de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, asumimos como proyecto investigativo, lo que implica estar en constante indagación acerca de nuestras propias prácticas pedagógicas, conocer diferentes contextos, referenciar autores y experiencias sobre la educación artística y sobre todo proponer hipótesis que no solo generen conocimiento, sino que potencie nuestro quehacer en los diferentes escenarios educativos. De modo que esta ponencia tiene como objetivo exponer la indagación y desarrollo de una estrategia didáctica para la enseñanza del teatro en el aula, que surge como consecuencia de una serie de cuestionamientos ya mencionados en esta clase entre los profesores tutores y nosotros como estudiantes a propósito del proceso de la práctica pedagógica que se desarrolla en el Colegio Roberto Velarde, ubicado en el municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Dicha indagación partió por la pregunta sobre la didáctica, cómo enseñar los contenidos disciplinarios, y a la vez cómo enseñar los contenidos de orden axiológico. Disculpe. Primero se pasa el no llegan. Y a la vez los contenidos de Estamos orden hablando de eso, axiológico de acuerdo pero a no las se siente tan necesidades. tranquilo, tan cómodo. Esta pregunta adquiere sentido 8 días. particular en la medida que algo sí tenemos claro. Y es que nuestro objetivo en el aula no es formar pequeños actores o saltimbanques de la escena. De manera que es un despropósito reproducir las metodologías de la academia, sino por el contrario lograr transponer esos conocimientos para ser enseñados en el aula de clase y a su vez que signifiquen en la formación axiológica del alumno en la medida que el teatro pueda aportar en su construcción subjetiva del mundo, en desarrollar aptitudes comunicativas, en adoptar posturas críticas de acuerdo a su propia lectura de contexto, en reconocer y autopoderar el cuerpo y sobre todo en comprender que las sociedades están conformadas sobre la diferencia y en ese sentido que es posible vivir en el respeto y la diversidad. Así pues, en el marco de nuestro modelo de práctica pedagógica llamado en alternancia, a partir de la teoría de las situaciones didácticas del investigador francés Gabriel Chou, de las metodologías clínicas de René Richelman y de la propia producción intelectual del programa, y llamado en alternancia, porque es un modelo que le permite al estudiante alternar entre los espacios universitarios y los espacios educativos. Permite al estudiante, así como lograr mayor interacción entre los formadores, profesores universitarios, los formadores de terreno, los profesores escolares, y alternar con sus pares académicos desde los roles de observadores y docentes en formación, para generar espacios de análisis y reflexión sobre la práctica. Como consecuencia de estas interacciones y reflexiones, surge la necesidad de fortalecer tres aspectos importantes en el aula de clase. Primero, movilizar referentes culturales. Segundo, producir empatía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tercero, generar experiencias estéticas. A partir de estas necesidades y alrededor de la pregunta por los contenidos axiológicos y disciplinares, se acoge el unipersonal como formato teatral que es adaptado al campo educativo, donde el docente en formación asume también el rol de actor, de dramaturgo, de director y logra que suceda el teatro en el aula de clase con los alumnos. En ese sentido, el sustento de esta indagación se empieza a consolidar desde la práctica en el aula y en la compilación de reflexiones que han llevado a establecer las categorías que a continuación se desarrollan. El docente, un mediador cultural. Definir cuál es el rol del docente en artes escénicas implica entender no solo sus prácticas en el aula, sino sus dimensiones éticas, estéticas y políticas, que a su vez lo van formando paulatinamente hacia una construcción del acto educativo propio. Sin embargo, estas dimensiones a priori se fortalecen en interacción con otras posturas, en el diálogo
con diferentes experiencias, donde el conocimiento, como lo postula el socioconstructivismo, es una construcción en colectivo que los lleva a potenciar lo que conoce como la zona de desarrollo próximo. De esa manera, el rol del docente está en permanente cambio e investigación sobre su propio rol docente, sobre su propio rol pedagógico. Por otro lado, un vacío encontrado en la práctica pedagógica del teatro y el aula escolar es la desarticulación del profesor como ejecutor de la práctica teatral. Es decir, el profesor de teatro no se apoya en las técnicas teatrales, sino las delega, y pareciera reservarse al particular lugar de la escena y allí representar. En esa medida, la presente propuesta tiene como propósito lograr consolidar una estrategia didáctica desde el unipersonal para que el profesor de teatro lleve el teatro al aula, con su cuerpo, con su voz y con la técnica de representación, y no solo represente, sino que medie el proceso de enseñanza-aprendizaje para que de esa manera logre generar experiencias de orden estético y signifique para la formación en diferentes habilidades y competencias para el teatro en el alumno. Para efectos de esta indagación, se ha logrado discernir que como parte fundamental del ejercicio del docente en artes escénicas está la movilización en el aula de referentes u objetos culturales del arte teatral y de la literatura universal, convirtiéndolo de esa manera en un mediador cultural, lo que corresponde a encontrar las didácticas pertinentes para lograr efectiva esa mediación, surgiendo nuevamente la pregunta por el por qué y cómo enseñar teatro. Siendo así que el unipersonal, entendido como una forma escénica, abro comillas, una forma escénica representada por un único actor sobre el escenario, y en el que a veces este asume también el papel de director y dramaturgo, cierro comillas, Nerina D., es una situación de representación que articula los conocimientos disciplinares del docente para ser dispuesto como estrategia para la enseñanza de contenidos de teatro, como la caracterización del personaje, la puesta en escena, el entrenamiento vocal, corporal, habilidades expresivas y comunicativas, la máscara, el gesto, contenidos axiológicos como la educación emocional, cuidado de sí mismo, reconocimiento de la otredad, empoderamiento de proyectos de vida, toma de decisiones, trabajo en equipo, etc. Ahora bien, es importante ahondar brevemente en el concepto de unipersonal, ya que se tiende a confundir con otras situaciones de la representación como son la parte, el monólogo, el soliloquio. Para definir el concepto del unipersonal, la autora Nerina Lee expone que el unipersonal es un formato escénico empleado desde los orígenes de la historia y hasta en periodos anteriores a esta, y que se trata de un acto expresivo individual que nace de la separación con lo colectivo. Esta separación con lo colectivo también se relaciona con el training del orden teatral, donde el entrenamiento se fue personalizando de acuerdo a las necesidades estéticas de cada actor, llegando a ser un trabajo solitario que luego y sobre todo sería compartido en el convivio. Es decir, no es una práctica que se queda en la soledad, sino es para ser compartida. El unipersonal, diferente a la parte del monólogo y al soliloquio, no está sujeto a los discursos poéticos y del dramaturgo o las ideas estéticas del director, sino que el actor, quien habla por sí mismo en la representación de la historia. Así pues, la propuesta invita al docente de teatro que acoja el unipersonal como un objeto cultural que media el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a sus conocimientos teatrales y objetivos pedagógicos. 2. La resignificación del aula como experiencia. En la exploración de esta estrategia se ha identificado que cuando el docente entra al aula caracterizado y representando una historia, la disposición de los alumnos cambia, y de verdad cambia, en relación con el interés y la atención hacia las clases ordinarias, es decir, romper con la cotidianidad escolar.
Se abre el espacio Ahí para te una puedes mayor sacar interacción es entre el parte de la docente y el alumno, metodología permitiendo del un profesor. acercamiento que privilegia la clase de teatro como un lugar de aprendizaje y de juego, entendiendo el juego como un proceso intelectual superior que fomenta el desarrollo de habilidades personales, sociales, como el pensamiento creativo, la coordinación, la memoria, la negociación, el respeto, el consenso. Al encadenar el juego y el aprendizaje en clase desde la estrategia del unipersonal, se está propiciando el aula como un lugar de experiencia. Desde lo artístico, donde, abro comillas, los alumnos deberían adoptar en todo momento una actitud activa, siendo creadores públicos y participantes a un mismo tiempo en un intercambio de roles, como lo cita Molina. Así pues, es el alumno quien es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hace no solo desde la razón, sino integrando el cuerpo, las emociones, las sensaciones y sobre todo la imaginación. Es importante entender que no se puede desligar la clase con el unipersonal, porque en efecto la una contiene a la otra, pero además se contempla en la medida en que la estrategia está decididamente enfocada a resignificar el sentido de la clase, del lugar del tedio al asombro, y consecuentemente también se lo propone el docente, para que potencie sus habilidades y conocimientos desde el teatro en el aula. Este es uno de los aportes más importantes de esta estrategia, ya que los docentes que asumimos busca romper los paradigmas, a veces anacrónicos, que suceden en el aula con alumnos que tienen intereses, ideas, necesidades y gustos totalmente diferentes, alejados de su cotidianidad escolar. Es por eso que el unipersonal no se piensa como una acción separada del aula, sino que la sustente en la mentalidad, creando así unas condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea ampliamente provechoso. Ver al docente hacer teatro y con ello querer entablar un diálogo horizontal en la clase, para los alumnos ha resultado muy gratificante, al punto de querer conocer más e incluso de querer practicarlo. Todo aquello también hace parte de la formación de públicos que va implícita en esta propuesta, porque en gran medida muchos de los alumnos nunca han tenido la oportunidad o el interés de hacer y o ver teatro. De manera que conocer este lenguaje expresivo, más allá de una formación propiamente actoral, es un acercamiento a vivir una serie de experiencias desde el arte, porque en efecto, abro comillas, la experiencia artística puede estar al alcance de todos desde la educación, porque aparece ligado a todo proceso humano estrechamente unido a la vida y al inseparable experiencia de lo cotidiano. Bueno, en nuestro tercer apartado es la apreciación y experiencia estética. Conseguir que el alumno logre percibir a través de los sentidos una creación artística es uno de los propósitos de esta estrategia, ya que es un primer acercamiento que le permite distinguir los elementos, en este caso propios del teatro, y así ampliar sus referentes culturales mediante la experimentación de la apreciación artística. Sin embargo, al complejizar este nivel, también se propone generar experiencias estéticas de los alumnos como parte de la formación en arte. La experiencia estética ampliamente abordada es un concepto que Dewey plantea por un lado desde la pasividad, es decir, desde la contemplación que encausa enriquecer la percepción, y por otro lado desde las relaciones del objeto artístico con el sujeto, y aún más en su hacer. Esto, digamos que lo quiero profundizar en la cita que voy a leer de Dewey, donde nos puede acercar más a lo que tiene que ver con la experiencia estética. ¿Qué quiere decir vivir una experiencia estética en el aula? Hablo conmigo. Cuando manipulamos, tocamos, sentimos, cuando miramos, vemos, cuando escuchamos, oímos. La mano se mueve con un punzón de grabado o con un pincel. El ojo espera e informa el resultado de lo hecho. A causa de esta íntima conexión, los siguientes actos son acumulativos y no un capricho ni una acción rutinaria. Es una efectiva experiencia artístico-estética. La relación es tan próxima que controla simultáneamente el acto y la percepción. Tal intimidad y tal de conexión no puede tenerse si solamente están comprometidos la mano y el ojo.
Cuando ambos no actúan como órganos de todo el ser, no hay sino una secuencia mecánica de sentido y de movimiento, como el caminar automáticamente. Cuando la experiencia es estética, la mano y el ojo son instrumentos a través de los cuales opera toda la criatura viviente, totalmente activa y en movimiento. En consecuencia, la expresión es emocional o está guiada por un propósito. Digo, creo que esta es una de las citas y de los apartados que más me apasiona el dibujo, precisamente porque logra hacer una introspección de lo que sucede adentro cuando ocurre la experiencia estética, cuando el automatismo en la cotidianidad escolar se rompe y empieza esa criatura viviente que dice Diego a vivir. De ese modo, escalar el lugar de la percepción para comprender una serie de acciones que le permitan al alumno tener experiencias estéticas es una intencionalidad preferente en el desarrollo de esta estrategia didáctica, en la medida que aporta en lo que se ha expuesto a lo largo de este escrito, y en la construcción de subjetividad del alumno, y que significa profundizar en la búsqueda de sentido de acuerdo a su propia percepción del mundo. Que la criatura viviente, como lo denomina Dewey, actúe en conexión con su propio yo, que se ha venido conformando de acuerdo a las experiencias de vida. Así pues, pensar la experiencia estética o arte como creación para la construcción de la experiencia en la vida cotidiana es una cuestión fundamental, porque el problema de existencia es de sentido, y el sentido solo aparece cuando se encuentra. El encuentro artístico en el aula como experiencia es una propuesta que implica estar en constante desarrollo de las didácticas propias y pensar el aula de clase como un lugar de importantes acontecimientos provocados por el docente en la formación estética del alumno. Ahora vamos a terminar más bien con las fases de lo que es la creación de estilo personal hasta que llega al aula de clase. Fases. Ahora bien, ¿cómo articular la técnica del unipersonal con el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para ello, a lo largo de esta exploración de la estrategia didáctica, se han definido las siguientes fases, no a modo de cartilla prescriptiva, sino como guía metodológica que nos ha permitido acercarnos a la enseñanza de los contenidos axiológicos y disciplinares desde el unipersonal como estrategia. La primera es el diagnóstico. Es el primer acercamiento con el contexto escolar, de manera que en conjunto con los directivos de la escuela y/o el área de orientación y/o de manera focalizada, de acuerdo a las necesidades específicas del contexto educativo, se identifican dificultades de convivencia y aspectos a mejorar en donde se asumen las dificultades que como docentes están en capacidad de entender, de atender, de acuerdo a los conocimientos y experiencias en el campo educativo. A partir de la identificación de las dificultades y o aspectos a mejorar, se establece una serie de contenidos axiológicos que pueden dar cuenta de lo requerido según las situaciones a trabajar con los alumnos. El proceso de diagnóstico se ocupa de conocer el contexto e indagar en sus prácticas culturales, artísticas, científicas, deportivas y en general de las actividades propias de los alumnos, así como también conocer aspectos de la geografía del lugar, condiciones socioeconómicas y culturales que puedan aportar en la creación del unipersonal. Para ejemplificar esta primera parte, en el momento de llegar al Roberto Velandia, iniciamos ese proceso de diagnóstico en compañía con la orientación, donde hicimos una sesión para empezar a contextualizarnos de las situaciones del colegio. Digamos que no las voy a evidenciar de manera puntual por la privacidad misma del colegio, pero en general era autoestima, sentido de pertenencia y relaciones afectivas. Esas eran las dificultades que empezamos a identificar. Entonces, a partir de esas dificultades, nos pensábamos los contenidos axiológicos. Hay un problema, como desde los contenidos axiológicos puedo empezar a intervenir ese problema de acuerdo a mis conocimientos y en la capacidad que puedo dar. Cuidado de sí mismo y cuidado del espacio fueron los contenidos axiológicos que elegí para empezar a intervenir. De manera que
no quería profundizar en otros temas de la psicología o de las relaciones emotivas y afectivas porque no era campo, sino desde donde me podía dar la educación artística. De manera que escogí El Principito, como ya lo acabaron de apreciar, de la Foreign Fund Design Sapolín, y a partir de ahí continuamos con este proceso. Entonces vamos en el diagnóstico, donde se identifican dificultades y se seleccionan los contenidos. Continuamos con la adaptación y montaje. A partir de las necesidades observadas en el diagnóstico, se determinan los contenidos axiológicos y se selecciona un texto que dé cuenta de esos contenidos para la creación del unipersonal. Es importante, muy importante, que el docente en artes escénicas cuente con un amplio acervo cultural que le permita llevar a la clase textos desde los clásicos griegos, narraciones épicas, comedias medievales, tragedias isabelinas, los dramas románticos, realistas, existencialistas, las escrituras postmodernas, hasta novelas, cuentos, poesía, narraciones orales, etc. Además de la selección del texto, en esta fase se establecen los contenidos disciplinarios del campo del contenido teatral para ser enseñados por medio de la representación del unipersonal. El proceso de adaptación del texto implica articular los contenidos axiológicos y disciplinarios con la historia representada, donde desde la metáfora, los juegos de la escena, los parlamentos y las acciones se logren movilizar los contenidos a enseñar. Uno de los contenidos que quedó institucionalizado en el aula de clase en cuanto al cuidado del espacio fue pues, que tenemos que tener un ambiente limpio, porque es el lugar donde habitamos y en el que compartimos. De manera que a partir de la historia seleccioné un elemento que empezó a hacer eco en los estudiantes y ya cuando los docentes entraban en el aula de clase, lo identificaban de una y todos iniciaban los grupos de clase. Aquí voy a representar. Entonces resulta que ya el aviador ha pasado por todo el viaje, está con el Principito y el Principito le da un asunto. ¿Y tú qué? Bueno, Principito, me preguntaba si te gustaría mostrarme tu planeta. Pues claro. Ven, te voy a mostrar mis 3 volcanes, mis baobabs y una sorpresa. Bueno, Principito, estoy muy emocionado de ver lo que me vas a mostrar. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Mira, estos son mis 3 volcanes. Cada mañana los desollino uno a uno. Uno está en el tino. Y aquí cocino la changua, el chocolate, los huevos y hago todas mis comidas. Mira, ¿qué, Principito? ¿Allá? ¿Qué? Esos son los baobabs. Gracias. Pero mira, qué grandes están y se ven muy bonitos. Sí, son mi planta preferida. ¿De verdad, Principito? No, en realidad los voy a cortar porque los baobabs pueden hacer daño a mi planeta. Es decir, si crecen mucho, podrían hacer daño, ¿entiendes? Entiendo, Principito. ¿Pero por qué hacen daño? Porque mi planeta es tan pequeño que podría acabar con él. Entonces, mira, allá, ¿dónde, Principito? Allá hay un baobab, vamos a recogerlo. A ver, ¿dónde está el baobab? Mira, este es un baobab, ¿verdad, Principito? Sí, yo. A ver, ¿quién me ayuda a recoger los baobabs? A ver, baobabs. Ay, mira, aquí hay otro baobab. Y otro baobab. A ver, ¿quién me ayuda a recoger los baobabs? Vamos a recoger, Principito. Muy bien. ¿Y a dónde van los baobabs? ¿A dónde van los baobabs? Bueno, A la basura. a la basura. A ver, ¿dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? En el espacio, sí. En el espacio, no en el espacio.
atmósfera. Doña Juana. Hay que reciclar. A ver, ¿quiénes tienen baobab? Vamos a botar todos nuestros baobab. Vamos. A ver. Eso, muy bien. Los baobabs. Ah, ya entendí, Principito, a qué te refieres. Pero los baobabs no son plantas malas, ¿verdad? Ah, no son plantas malas, pero en mi planeta podrían ocasionar daño. Este es nuestro microplaneta y debemos mantenerlo limpio, vaciado, brillante y muy... ¿Y muy qué, Principito? ¿Qué pasó, Principito? ¿Qué pasó? Estás como nervioso. ¿Que te gusta alguien acá, verdad? ¿Cómo se llama, Principito? Ay, se llama Rosa, ¿verdad? Se llama Rosa. A ver, ¿alguien de aquí se llama Rosa? Por aquí, a ver. ¿Quién se parece a alguna de estas personas que están acá? A ver, Principito, mira, ¿esta te parece a Rosa? Ah, no, está muy grande. Rosa es el ley. A ver, ella podría ser tu Rosa. Mira, ella es tu Rosa. No, ella tiene pelo. ¿Dónde? ¿Aquí? Hay que tiene un body de rosas. A ver, ¿dónde está la rosa? Ah, esa es tu rosa, Principito. Es un jardín de rosas, pero mi rosa es muy grande. De manera que cuando los docentes de formación entraban al aula y veían un papel, vamos a recoger la basura, le decían, no, los baobabs, vamos a recoger todos los baobabs. Y quedó institucionalizado que los baobabs eran la basura del aula. Así los docentes de información. Sí, con los que teníamos la práctica, que nos retroalimentaban eso. Haciendo la claridad que los baobabs pues, no son plantas que en realidad sean basura, sino que en este micromundo pues nos harían daño. Continúo para terminar. Clase de teatro. La representación, lejos de ser un fin en sí mismo, es la mediación de la enseñanza en el teatro, del teatro en el aula de clase. De manera que la representación del unipersonal no es un momento protagónico del profesor donde revela su virtuosismo, ni mucho menos el ejemplo claro de lo que deben hacer después los alumnos, sino es el encuentro con una situación de la representación que pretende provocar una serie de reacciones desde el asombro, la apreciación, el interés, el gozo, la escucha, la participación y propiciar un escenario para el aprendizaje. Incorporar elementos propios de la escena en el aula como vestuario, escenografía, sonidos e imágenes tienen un significado importante para la clase de teatro en la medida que se acerca a los alumnos al universo teatral, donde lo sensible, emotivo, cognitivo y corporal convergen para su formación y desarrollo. La estructura de la clase y la incorporación de esta estrategia didáctica, como es debido, lo define el docente según lo requieran sus prácticas, siempre y cuando tenga presente el carácter mediador del unipersonal y de ese modo su respectiva continuidad. Y para finalizar, la progresión de los contenidos. La práctica de esta estrategia ha evidenciado que la representación del unipersonal es apenas un primer momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo allí donde se enuncian conceptos y nociones para luego ser desarrollados en profundidad, a lo que se le denomina como la progresión de los contenidos, y tiene que ver con la interacción de los alumnos con la experiencia de los representados, su participación y la movilización de aprendizaje desde las acciones que se emprenden a partir de lo que se aprende. La progresión de los contenidos implica complejizar gradualmente los aprendizajes del alumno en referencia con el concepto de teatro y los valores en su construcción subjetiva para que de esa manera el alumno también se apropie de la clase de teatro y de su formación en él. Esta fase aún sigue en estado de análisis en la medida en que hay muchos interrogantes que aún tenemos que seguir trabajando y que a lo mejor serían los eslabones para consolidar esta estrategia didáctica que nos interesa indagar sobre su pertinencia y alcance en el tiempo e impacto.
Finalmente, la pertinencia sociocultural de esta indagación se establece desde la interacción de las experiencias previas de los alumnos con sus preguntas por lo académico y lo artístico, para lograr conjugarlos y ponerlos en juego en la práctica docente, que también cuestiona y está en constante desarrollo. La movilización de referentes culturales, la resignificación del aula como lugar de experiencia y la generación de experiencias estéticas son la columna vertebral de esta indagación, que a través del unipersonal como estrategia didáctica para la enseñanza del teatro, desde lo axiológico y lo disciplinar, le apuesta a seguir entendiendo la función del arte en el aula y cómo el rol del docente en artes escénicas puede aportar. Las reflexiones aquí apuntadas, además de exponer el proceso de una indagación, también pretende entrar en diálogo con otras experiencias sobre la educación, desde las artes escénicas, en cuanto a sus didácticas y metodologías, para enriquecer los procesos propios y de alguna manera también aportar en el desarrollo de la práctica educativa en otros escenarios educativos. Muchas gracias. Bravo.